Una gran verdad acerca de la fe cristiana es que el creyente es en una posición supernatural. El pecado separó el hombre de Dios, pero Jesucristo bajó del cielo. Dios mismo se hizo humano, tomando un cuerpo verdadero para reestablecer la unión que el hombre tenía con Dios antes que el pecado había entrado al mundo. Esto era el propósito específico de Jesús en venir al mundo. Y esto se cumplió por medio del pacto. En la eternidad, el Padre hizo un pacto con el Hijo para salvar al hombre, el pacto de redención. Y Dios en la eternidad, antes que Dios creó al hombre, era perfecto. Dios no tenía necesidad del hombre. Entre la Trinidad había amor perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero era la voluntad de Dios para crear al hombre. Dios decretó la creación. Y Dios también decretó la caída. Antes de la caída, vemos una relación íntima entre Dios y Adán en el huerto de Edén. Leemos en Génesis que Adán estaba andando en el huerto conversando con Dios en el aire del día. Dios era su amigo. Dios trajo todos los animales a Adán para nombrar. Esto muestra el dominio que tuvo Adán sobre la creación más baja. Pero Adán vio algo, Dios vio algo, cuando Él nombró a los animales, que cada animal tuvo una pareja, pero Adán no tenía. Dios le dio una pareja. La bondad entre el hombre y Dios era increíble antes que el pecado entró al mundo. Adán sembraba y cosechaba una cosecha muy grande. La tierra no dio cardos ni espinos. Todo era bueno antes que el pecado entró en el mundo. Había una unión entre Dios y el hombre, pero el pecado separó al hombre de Dios. Todo esto terminó. Las bendiciones que Dios había otorgado a Adán en su estado de inocencia terminaron. Los animales ahora atacan. La tierra ahora produce cardos y espinos. El trabajo duro resulta en dolores y sufrimiento. Y ahora cuando trabajamos también trabajamos con sudor. Pero Dios, en su misericordia, busca reestablecer la unión entre Él y el hombre, a su posición anterior que tenía antes que el pecado entró al mundo. Dios es un padre a sus hijos, y como cuando un hijo pide pan de su padre, el padre no le va a dar una piedra, Dios tampoco. Dios quiere lo bueno para sus hijos. Por eso Jesús vino. El Hijo vino para quitar la cosa que separó el Creador de su creación, el pecado. Y en su muerte sustitutiva, Jesús llevó nuestro pecado. Jesús sufrió el castigo de un transgresor, aunque nunca pecó ni una sola vez. Jesús sufrió el castigo de quebrar la ley, lo que es la muerte. Y Él hizo esto para destruir la muerte. Y Jesús hizo esto cuando resucitó con la victoria sobre la muerte. La unión que tenemos ahora viene por medio de Jesús. Es una obra del Espíritu Santo quien nos une al cuerpo de Jesús. Y esta es la alteza de la salvación en este mundo. Vemos al Salvador orando por esto en su oración como gran sumo sacerdote. Abre a Juan capítulo 17.
Y vamos a leer versículos 9 a 11. Aquí la Biblia dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo soy glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y Jesús continúa en versículo 20 diciendo, y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. La palabra aquí nos enseña que compartimos la gloria del Padre. Compartimos la gloria del Hijo. Compartimos la gloria divina. Y esto a causa de la unión que tenemos con Dios. Luis Berkhoff, en su Teología Sistemática, define la unión mística como esa unión íntima, espiritual, entre Cristo y su gente, en virtud del cual Él es la fuente de su vida y fuerza, de su bendición y salvación. Hay varias figuras que la Escritura nos da para describir la unión mística. Uno es la vid y los pámpanos, otro la casa espiritual, otro es el matrimonio y otro el cuerpo. Vamos a comenzar con la vid y los pámpanos en Juan capítulo 15. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. La vid provee todo el sustento que necesita la planta para crecer. El fruto cuelga de las ramas de los pámpanos, y los pámpanos reciben el sustento de la vid. Así es la vida cristiana. Así es nuestra unión con Dios, con Jesús. Nosotros necesitamos la gracia de Jesús para cumplir nuestros deberes en este mundo. Como Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y aquí el sustento que reciben los pámpanos de la vid es una figura de la gracia que nosotros necesitamos de Cristo para cumplir nuestros deberes cristianos. La vida extiende de la vid, tal como nuestra vida espiritual extiende de Cristo. Sin Él nada podemos hacer. Y por eso, cuando vemos a alguien que antes era entre nosotros y ahora anda en el mundo, nosotros decimos, si no por la gracia de Dios, ahí voy yo. Porque sin la gracia de Dios, todos nosotros vamos a caer. La vid y los pámpanos es la primera figura de la unión mística. La segunda figura aparece en 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a leer versículos 4 y 5. Al cual, acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Nosotros somos edificados sobre Jesús.
La Biblia dice que Jesús es la piedra principal del ángulo, lo que significa que cuando uno construye una casa, hay la primera piedra, la piedra más importante en que toda la casa está construida. Este es Jesucristo. Y nosotros estamos construidos sobre Él. Después van las otras piedras en la casa, en la fundación. Pero nosotros somos piedras vivas. Aquí habla como los judíos rechazaron a Jesús. Ellos no creían que era el Mesías, el Salvador del mundo. Ellos decían que tenían su templo. Aquí habla acerca de un templo. Pero aquí es un templo espiritual, una casa espiritual. El templo de los judíos era un templo muerto. No había vida allá porque ellos habían rechazado a Jesús. Él es la piedra del ángulo, la piedra principal de la fundación en que la casa está construida. Sin Jesús nada podemos hacer. Los judíos tenían sus sacrificios. Aquí también habla acerca de sacrificios, sino sacrificios espirituales y no de animales. Nosotros ahora somos el templo y Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. La casa verdadera de Dios es espiritual y edificada por los creyentes. Lo que dice aquí son piedras vivas, lo que significa que nosotros hacemos cosas. Nosotros tenemos vida espiritual, lo que resulta en buenas obras, tal como los pámpanos producen fruto cuando quedan en Jesucristo, así son las piedras vivas, produciendo fruto. Mira todos estos versículos en la palabra que habla acerca de el templo y la casa espiritual de Dios. 1 Corintios 3, 9 a 17. 2 Corintios 6, 16. Efesios 2, 20 a 22. 1 Timoteo 3, 15. Hebreos 3, 2 a 6. Y 10, 21. El templo del Antiguo Testamento es una figura de la casa espiritual de Dios. Y esto también, la casa espiritual de Dios, representa, es una figura de la unión mística entre Dios y su Hijo. La iglesia del Nuevo Testamento ni se reunía en edificios, sino en casas de los creyentes. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Son los miembros de la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento es una casa espiritual y esta es la unión en que Cristo es la piedra principal y nosotros las piedras vivas. La fundación de esto es la casa espiritual y nosotros dependemos de Cristo para cumplir nuestros deberes. Nosotros reposamos en Él. Después de hablar de esto, también el apóstol Pedro menciona el sacerdocio espiritual. En esta casa espiritual, ¿cuál es la iglesia del Nuevo Testamento? Tal como el templo tenía sacerdotes, también hay sacerdotes aquí. Pero nuestros sacrificios son sacrificios espirituales. Ya no ofrecemos animales. Jesús es el último sacrificio. Y en nuestra unión mística, nosotros tenemos responsabilidades. Ofrecemos sacrificios. Abre la Biblia a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Además de ofrecer sacrificios, y sacrificios incluyen todas las responsabilidades de la vida cristiana. Todos los deberes de la vida cristiana, como matar a sí mismo, como tomar tu cruz, como matar el pecado, matar la carne en la lucha entre la carne y el espíritu, amar a los otros como nosotros mismos. Todos los deberes
cristianos están incluidos en estos sacrificios espirituales que nosotros ofrecemos como sacerdotes en la casa espiritual de Dios. Además de esto, en el templo, solamente el sacerdote pudo acercar a Dios. Los israelitas no tenían acceso directo a Dios. Era necesario que alguien interviene por ellos. Era el sacerdote. Él representaba el pueblo ante Dios. Pero ahora es diferente. Ahora la Biblia dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios. Aquí en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez está hablando acerca de gracia. Necesitamos la gracia que Dios nos ofrece para tener la victoria contra nuestra carne, contra el mundo, contra el diablo. Y aquí dice que nosotros podemos acercar a Dios por medio de Jesús. Y este libro de Hebreos habla acerca de esto. Como el sistema de los levitas ya no existe. Jesús reemplazó esto con un mejor sacerdocio. Ahora nosotros tenemos acceso al Padre por medio del Hijo, quien intercede por nosotros. Y por eso sabemos que esta unión mística que tenemos con Dios es seguro y que nada nos puede separar del amor de Cristo, porque Jesús intercede por nosotros. El fruto de que habla Jesús en Juan 15 del pámpano que queda en la vid es el sacrificio espiritual que nosotros ofrecemos como sacerdotes en la casa de Dios. No deberíamos pensar en la iglesia como un edificio. Es un cuerpo de creyentes, todos unánimes en Cristo Jesús, nuestra cabeza. Y como una rama da fruto cuando recibe el sustento de la vid, nosotros damos fruto en la forma de sacrificios espirituales, como sacerdotes en el templo espiritual de Dios. La Biblia también habla acerca de esta unión mística como un cuerpo. Abre la Biblia a Efesios 4, 15 y 16. Y aquí la Biblia dice: antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Esta es otra figura de la unión mística. Es un cuerpo. Y leemos esto también en otras partes de la palabra, en 1 Corintios capítulo 6, por ejemplo. Y cuando pensamos en un cuerpo, sabemos que si hay una cosa que no funciona bien, el cuerpo no funciona bien. Si un hombre no tiene una mano, el cuerpo no funciona bien. Si no tiene ojos, no puede ver y el cuerpo no funciona bien. Cristo es la cabeza del cuerpo. La cabeza dirige el cuerpo. Pero el cuerpo necesita cada miembro que tiene y así es la iglesia.
Así es la unión mística. Esta unión mística no es limitada solamente a Cristo y el individual, aunque seguramente es una unión personal, sí, pero también extiende a todas las ramas. Extiende a todos los sacerdotes en la casa espiritual. Y extiende a todos los miembros del cuerpo, lo que son todos los hijos de Dios. Esto es lo que hace la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí leemos esto, que para que la iglesia funcione bien y la unión entre Dios y su iglesia funcione bien, cada miembro necesita usar sus dones. Cada miembro necesita ser santo. Esto es lo que leemos aquí. En Efesios capítulo 5 tenemos la cuarta figura de la unión mística. Y esto es el matrimonio. Vamos a leer versículos 23 a 32. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Entonces aquí, el apóstol Pablo dice que hay un misterio. Un misterio en la Escritura es algo que la razón humana no puede entender o alcanzar a entender sin revelación divina. En este caso, Pablo compara cómo el hombre y la mujer son una sola carne a Cristo y su iglesia, tal como Jesús oró en Juan 17, que nosotros seamos uno con el Padre y con el Hijo. Y esto se cumple por la obra del Espíritu Santo. La primera característica de esta unión mística es que es orgánica. Cristo ministra a los creyentes y los creyentes ministran a Cristo. Toda parte del cuerpo sirve a las otras partes. Y Pablo escribe acerca de esta unión orgánica, no solamente en Efesios 4, sino también en 1 Corintios capítulo 6. También una segunda característica de la unión es que es vital. Cristo es el principal dominante de todo el grupo de creyentes. Esta vida de Cristo nos anima. Pablo dice en Gálatas 4:19 que Cristo es formado en nosotros. Y en otro lado, que nosotros estamos conformados a la imagen de Cristo. Una tercera característica es que el Espíritu Santo es el mediador de la unión. Es el Espíritu Santo quien nos pone en el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo quien cumple la regeneración en el hombre, poniéndole en el cuerpo de Jesús, amarrándole a la vid,
haciéndole una piedra viva en la casa espiritual. Cuarta, hay acción recíproca en la unión. La primera acción es la de Cristo, por medio del Espíritu Santo, regenerando al incrédulo. Pero después, nosotros cumplimos nuestros deberes por medio de la gracia que recibimos de Cristo. Pero hay deberes, hay responsabilidades que tenemos en esta unión. La quinta característica de la unión es que es personal. Hay un vínculo entre Cristo y el creyente individual. Aquí es un lugar donde nos apartamos de la teología de Roma, porque ellos dicen que uno recibe la gracia de Dios por medio del sacerdote. Hebreos habla como ese sistema está muerto. Ese sistema ya no existe. Ya no necesitamos un sacerdote para acercarnos a Dios. Pero este es el sistema de Roma. Es salvación por sacramento. ¿Y quién da los sacramentos? Los sacerdotes. Pero ese no es lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, más vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sexta y final, esta unión mística es transformadora. Estamos conformados a la imagen de Cristo. Cristo es formado en nosotros y esto según su naturaleza humana. Nosotros no somos pequeños dioses como esta teología de algunos en la tele hoy en día. Se refiere a su vida humana y todas sus experiencias. Y esto es importante para nuestra vida práctica, porque cuando leemos la palabra acerca de esta característica de la unión mística, leemos que Cristo sufrió, por eso nosotros vamos a sufrir. Leemos al apóstol Pablo diciendo que Él muestra en su cuerpo el sufrimiento de Jesucristo. Se refiere a los látigos que Él recibió 40 veces menos una, algunas veces. Pablo fue perseguido en gran manera. ¿Por qué? Para predicar la palabra de Dios, para ser un hijo de Dios. Y así era la vida en el primer siglo. Los apóstoles fueron matados tal como Cristo fue crucificado. Y nosotros también, dice la Biblia, vamos a estar perseguidos si vamos una vida santa como Cristo Jesús. Jesús sufrió la persecución. Nosotros necesitamos saber y entender que esta es una parte de la unión mística. Esto nos une a Cristo en nuestro sufrimiento y nos hace experimentar una unión más íntima o comunión más íntima con Cristo, que si no hubiéramos experimentado este sufrimiento y prueba. Entonces nuestras pruebas, dice la palabra, son buenas para nosotros. Nuestro sufrimiento es bueno. Los salmos hablan de esto. ¿Por qué? Porque es una parte de la unión mística. Pero este sufrimiento y lo que dice la palabra es una clase de muerte, también resulta en una resurrección. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Colosenses 1:24
hablando acerca de la unión mística. Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sufre por la iglesia. Este es un sacrificio espiritual para entregar nuestra vida para el bien de otros. Entonces, ahora viendo todo esto, hay que hacer la pregunta, ¿cómo es nuestra vida? ¿Estamos cumpliendo estas cosas en nuestra vida? ¿Tenemos un anhelo como el apóstol Pablo para sufrir para el bien del cuerpo de Cristo, la iglesia, para esta unión que existe entre Cristo y su iglesia? ¿Estamos ofreciendo estos sacrificios espirituales? Morir a ti mismo, toma tu cruz y siga a Jesús con todo tu corazón. Preferir a otros más que a nosotros mismos. Esto es lo que Jesús hizo. Es la razón que Jesús se murió en la cruz. Y todo esto es una parte de la unión mística. Esta unión incluye a todos los creyentes. Nosotros sufrimos juntos. Estamos animados por el mismo espíritu. Estamos en la misma guerra, persiguiendo la misma meta. Buscamos el reino de Dios todos juntos. Y hablando acerca de los primeros creyentes, no mucho tiempo después que el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en versículo 42 dice, Lucas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones, que nosotros también hacemos esto.